Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias: la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han pasado algunos años desde que terminaron su romance, pero la química y el cariño que mostraron en pantalla y fuera de ella siguen siendo un tema de conversación constante. En este vídeo vamos a analizar las recientes declaraciones de Hande sobre Kerem, revelando detalles que quizás no conocía sobre su vínculo actual y lo que significa para ella que él siga presente en su vida. Exploraremos el contexto de sus palabras, analizaremos las posibles interpretaciones y, por supuesto, especularemos un poco sobre el futuro. Así que si eres un fanático de Sen Kalkam Love is in the air, o simplemente estás interesado en las relaciones en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y déjenme un like si este tema les emociona tanto como a mí. Su apoyo significa muchísimo. Ahora sí, empecemos. Bien, entremos en materia. La noticia que ha estado dando vueltas en redes sociales y en los medios de comunicación turcos es una declaración reciente de Hande Erçel que ha reavivado las esperanzas de algunos fans y, al mismo tiempo, ha generado mucha reflexión. La frase clave es: Kerem Bürsin siempre estará ahí para mí. Estas palabras, aparentemente sencillas, encierran un profundo significado cuando las analizamos en el contexto de su historia y la percepción pública de su relación. Para entender la magnitud de esta declaración, necesitamos remontarnos un poco en el tiempo. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Sus personajes, Eda y Serkan, nos cautivaron con su romance lleno de altibajos, pero lo que muchos no sabían es que esa química se estaba trasladando a la vida real. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kerem eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción en las redes sociales en busca de pistas. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para sus seguidores, quienes veían su amor florecer tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta. Su popularidad creció exponencialmente, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Pero como muchos romances, el de Hande y Kerem llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación. La noticia fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en su relación. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas, lo que alimentó aún más la especulación y el debate entre sus fans. Ahora volvamos a la declaración que desató todo este revuelo: Kerem Bürsin siempre estará ahí para mí. ¿Qué significa exactamente? Bueno, hay varias maneras de interpretarla. En primer lugar, podría interpretarse como un signo de madurez y respeto mutuo. A pesar de que su relación romántica terminó, Hande reconoce que Kerem sigue siendo una persona importante en su vida. Quizás comparten una amistad, un cariño o simplemente un lazo basado en las experiencias que vivieron juntos. En segundo lugar, la declaración podría reflejar el impacto que Kerem tuvo en la vida de Hande. Recordemos que su relación floreció durante un periodo muy intenso y exitoso en sus carreras. Sen Kalkam les catapultó a la fama internacional, y compartieron esa experiencia juntos. Es probable que Kerem haya sido un apoyo fundamental para Hande durante ese tiempo, y que ella valore mucho esa conexión. Otra posible interpretación es que Hande se refiere a la presencia de Kerem en su memoria y en su trayectoria profesional. Él fue una parte importante de su vida, y es inevitable que su nombre y su imagen sigan asociados al suyo. Quizás Hande simplemente está reconociendo ese hecho, sin implicar necesariamente que haya una relación activa entre ellos en la actualidad. Es importante destacar que Hande Erçel es conocida por ser una persona reservada con su vida personal. Rara vez habla abiertamente sobre sus relaciones, por lo que esta declaración en particular tiene aún más peso. El hecho de que haya elegido compartir estas palabras con el público sugiere que realmente siente un gran respeto y cariño por Kerem. Pero, por supuesto, no podemos ignorar la reacción de los fans. Para muchos, esta declaración ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Han comenzado a analizar cada detalle de sus interacciones en las redes sociales, buscando señales de que podrían volver a estar juntos. Han creado teorías y han compartido sus deseos en foros y comentarios online. Es comprensible que los fans sientan esta esperanza. Después de todo, el romance entre Hande y Kerem fue muy especial y cautivador.
Muchos se identificaron con su historia y vieron en ellos un ejemplo de amor verdadero. Es difícil dejar ir esa imagen, especialmente cuando ambos siguen siendo figuras públicas muy queridas. Sin embargo, es importante ser realistas y respetar la decisión de Andy y Kerem. Su relación terminó por razones que solo ellos conocen, y es posible que no tengan ningún interés en volver a estar juntos. Presionarlos o acosarlos con especulaciones no es justo ni respetuoso. En lugar de centrarnos en la posibilidad de una reconciliación, quizás deberíamos apreciar la madurez y el cariño que Andy y Kerem demuestran el uno por el otro. Es admirable que, a pesar de haber terminado su romance, sigan manteniendo una relación cordial y respetuosa. Esto demuestra que es posible mantener la amistad y el cariño después de una ruptura, y que no es necesario que haya rencor o resentimiento. Además, la declaración de Andy podría servir como un mensaje inspirador para otras personas que han pasado por situaciones similares. Nos recuerda que las relaciones, aunque terminen, pueden dejar un impacto positivo en nuestras vidas y que es posible mantener el respeto y el cariño por aquellas personas que alguna vez fueron importantes para nosotros. Es cierto que el tiempo ha pasado desde su separación y ambos han seguido adelante con sus vidas. Andy ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. También ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en una de las influencers más populares de Turquía. Por su parte, Kerem también ha seguido adelante con su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas como actor. También ha mostrado interés en la producción y ha expresado su deseo de contar sus propias historias. Ambos han demostrado ser personas talentosas y ambiciosas, que no se dejan definir por su relación pasada. Han sabido construir sus propias carreras y han demostrado que son capaces de alcanzar el éxito por mérito propio. Ahora bien, más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, es importante preguntarnos, ¿qué significa esta declaración para el futuro? ¿Podría abrir la puerta a una posible colaboración profesional entre Andy y Kerem? ¿Podríamos verlos juntos nuevamente en pantalla? Es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se han separado y luego han vuelto a trabajar juntas, e incluso han retomado su relación. No podemos descartar la posibilidad de que Andy y Kerem decidan colaborar en el futuro, ya sea en una serie, una película o cualquier otro proyecto. Sin embargo, también es importante recordar que ambos son profesionales muy solicitados y que tienen sus propias agendas y prioridades. Es posible que no tengan tiempo o interés en trabajar juntos en este momento. También es posible que prefieran evitar cualquier tipo de asociación que pueda reavivar las especulaciones sobre su relación. En definitiva, el futuro es incierto. Solo el tiempo dirá si Andy y Kerem volverán a coincidir en algún proyecto profesional o personal. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. La declaración de Ander Erzel, Kerem Bürsin siempre estará ahí para mí, es un recordatorio de que las relaciones, incluso cuando terminan, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Nos recuerda que es posible mantener el respeto y el cariño por aquellas personas que alguna vez fueron importantes para nosotros, y que no es necesario que haya rencor.